y continuamos hablando, ¿no?, de estos incendios que, reiteramos, afectan a 14 provincias argentinas, muchos focos que aún no están activos, otros que afortunadamente se han podido apagar gracias al gran trabajo de los bomberos. Vamos a hablar en este caso con el ministro de Ambiente, con Juan Cabandier, para saber obviamente cómo sigue el trabajo, si hay personas detenidas o no, y bueno, cómo están analizando desde el ministerio esta cuestión, estos focos, reitero, en 14 provincias. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Aquí Abigail Lasalle y Nicolás Munafó, los saludamos. ¿Qué tal, Abigail y Nicolás? Un saludo grande. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación? Recién hablábamos con Córdoba y San Luis, ¿no? El fuego que sigue afectando. ¿Qué panorama tienen a esta hora del domingo? Hay 11 provincias afectadas por el fuego, ya no son 14, fue reduciendo. Ayer estuve en Córdoba y me trasladé a la tarde hacia San Luis, así que me encuentro ahora en la Villa de Merlo, San Luis. Sí. Y acabamos de tener el resultado negativo de todo el equipo, así que ahora nos estamos dirigiendo a la zona del fuego, a estar con las brigadas y elevando la situación. La suerte es que el día sábado, el día de ayer, la temperatura ha bajado, ha ingresado algo de humedad, sí, y eso favorece. Los fuegos de la provincia de Córdoba se concentraban mayoritariamente en la zona de Cruz del Eje, Villa de Soto, y ahora vamos a ver la situación de San Luis, si bien la venimos monitoreando y hablando por radio con los jefes de las distintas brigadas que están actuando acá en la provincia de San Luis. Nosotros dispusimos a pedido de la provincia que nos solicitó el día jueves y ya están trabajando alrededor de 80 brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con mucha experiencia en el combate del fuego forestal, así que estamos en esta situación en este momento. Ahora, ministro, cuando se refieren, por ejemplo, tanto los ambientalistas como también usted ha dicho que el 95% de los incendios son por culpa o responsabilidad humana, ¿hablamos de intencionalidad lisa y llanamente o también puede haber imprudencia, negligencia? ¿De qué se trata? ¿O simplemente lo que hay es el vil metal en el medio? Bueno, muy bien el análisis y la pregunta. Hay las dos cosas. Hay responsabilidad e imprudencia, pero no seamos ingenuos. Hay especulación inmobiliaria en algunos casos, hay intencionalidades productivas en otros. Es cierto que hay un uso y costumbre del sector agropecuario de quemar en unas épocas. Lo cierto es que esas quemas se realizan en época o en momentos como este, ¿no? Donde hay una acumulación de material combustible. Esos fuegos se transforman en fuegos incontrolables y con gran afectación a los ecosistemas, a la fauna, a la flora y a las personas, sin duda, porque además llegan en interfase a las viviendas, sobre todo las viviendas que están en bosque, que esto ha aumentado mucho en los últimos años en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Así que lo que hay que hacer es actuar rápido, pero también no es solamente el Estado quien tiene que hacerlo. Es el sector productivo, es la justicia que tiene que imputar, detener, caer con todo el peso de la ley a los responsables. También obviamente es la responsabilidad ciudadana en el caso de los fuegos que se producen por imprudencia, por negligencia. Claro, porque entonces, perdón que lo interrumpa, pero en un momento hablábamos, de hecho, y yo me he ocupado del tema personalmente, de los incendios del Paraná, aquella gente que vive en Rosario, por ejemplo, y estaba reclamándole a la justicia con denuncias y demás, que no podía haber esa quema de pastizales porque además se complicaba mucho el aire para respirar, había muchos problemas en narices, en gargantas, y sobre todo para los más chiquitos. Finalmente también una de las cosas que decían es que la justicia tampoco actuaba. Entonces ahí me preguntaba yo, ¿qué pasa, no? ¿Por qué es tan lenta? No, es un tema increíble. Yo todavía no puedo lograr la comprensión del tema, a pesar de que yo también me he presentado a la justicia hace 3 meses y medio. Claro. Y le reclamo al juez públicamente, y le reclamamos, y le hacemos, incluso orientamos por dónde tendría que ir, ¿no? Que no es mi tarea.
porque el juez puede resolver el tema del Paraná en horas, cruzando los catastros, determinando quiénes son los dueños, con la geolocalización de los fuegos, determina quién de los dueños del delta del Paraná, de las tierras, quema en su campo. Eso le lleva una responsabilidad. Claro. Al dueño le conlleva una responsabilidad si sus campos se queman. Entonces, ahí, si tuviésemos algunos detenidos en estos 6 meses, no se hubiese producido nunca más un fuego. Claro. Porque lo cierto es que los habitantes de Rosario, de Baigorria, de Galvez, de San Lorenzo, están respirando humos en 6 meses. Claro. No es justo. Ahora, al mismo tiempo, la afectación sobre el medio ambiente. Sí. Ministro, ¿cree que este proyecto que se ha presentado desde el oficialismo en la Cámara de Diputados, conjuntamente con otras bancas, puede llegar a servir esto, la modificación de la ley, de que por 60 años no se pueda cambiar lo que se estaba haciendo en ese lugar, en ese campo, en esa tierra, que son afectadas por el fuego? Ese proyecto de Máximo Kirchner, que también firman otros presidentes del bloque de otros bloques no solo del oficialismo, es realmente una de las grandes soluciones que tenemos y que esperamos que se apruebe rápido. Ha servido en España y creo que tiene que servir mucho acá, y ahí vamos a terminar con la especulación inmobiliaria y con la especulación que se realiza a partir de esas tierras, o ese uso y costumbre que hay que desechar, porque esto que estamos asistiendo en estos días es la demostración más nítida del cambio climático. Claro. Entonces, si no nos damos cuenta que tenemos que modificar prácticas, que tenemos que modificar normas, que la justicia tiene que actuar de otra manera, vamos a agotar los recursos o los bienes naturales que tenemos, el patrimonio natural que tenemos. Entonces, es hora de que pongamos en valor estos temas, es hora de que las provincias pongan en valor también sus sistemas provinciales. Hay provincias que tienen muy buen sistema provincial de fuego, de manejo del fuego, y hay provincias que lo tienen en desarrollo. Claro. Por eso también nosotros, en el ámbito nacional, tenemos que implementar más el sistema federal. Estamos trabajando para eso, para que el sistema de manejo del fuego sea más robusto todavía. Nosotros hoy tenemos, entre el manejo del fuego y parques nacionales, casi 400 brigadistas a nivel nacional. Están siempre a disposición de las provincias cuando lo requiere cada provincia. Nosotros venimos insistiendo también desde el mes de septiembre, desde el principio de septiembre, de ofrecer estos recursos más allá de los aviones, porque la Nación también pone aviones hidrantes, como por ejemplo ahora que tenemos 7 aviones hidrantes en Córdoba. Claro. O tenemos acá en San Luis, también tenemos en Salta, tenemos en Jujuy, también tenemos 2 aviones en el delta del Paraná, tenemos un helicóptero hoy en el delta del Paraná también. Pero, es decir, una cosa es tener recursos, incrementarlos, formarlos más, pero si la justicia no detiene a los que lo hacen, es muy difícil, porque apagamos el fuego y lo vuelven a encender. Entonces hay una cosa esquizofrénica en la justicia, al mismo tiempo una desidia. Entonces, ¿y quién te juzga? ¿Quién le dice a esos jueces que no actúan, que tienen que hacerlo? Bueno, hay que mejorar los mecanismos también. Sí. Ministro, la verdad le agradecemos mucho por estos minutos. Ojalá que así como ayer estábamos hablando de 14, ahora estamos hablando de 11 provincias, dentro de unas horas cada vez estemos hablando de menos, y por supuesto esto realmente deje de pasar, deje de ocurrir, entremos en una conciencia, no solamente por el ecosistema y por lo que nos conviene a nosotros como país, sino además también por una conciencia hacia el otro, ¿no? Sí, tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Esa vieja, digamos, postura de los humanos, de tener una postura de dominio, una posición de dominio por sobre la naturaleza, hay que desecharla. Sin desechar, obviamente, lo que es productivo, porque para que la gente viva bien, se necesita obviamente las actividades productivas, pero las actividades productivas tienen que estar enmarcadas en lo sostenible, si no, esos recursos naturales, esos bienes naturales se van a agotar. Gracias, ministro, por sus minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.